El precio invisible de no crecer. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de los años vividos, hay una parte de ti o de alguien cercano que sigue esperando ser cuidada, salvada, comprendida, como si la vida aún no hubiera comenzado del todo? Muchas mujeres llegan a la adultez con títulos, responsabilidades, incluso relaciones estables, y aún así, en lo más íntimo de su ser, sienten una falta de dirección, una sensación de vacío, de dependencia. Llega, como si la promesa de plenitud estuviera perpetuamente postergada. Lo curioso es que desde pequeñas se les enseña a madurar rápido, a cuidar de los otros, a ser responsables, a no incomodar. Pero, ¿qué ocurre cuando esa madurez es solo una actuación? ¿Qué sucede cuando detrás de esa máscara de mujer fuerte se oculta una niña que jamás aprendió a confiar en sí misma? Carl Gustav Jung nos dio una pista poderosa al hablar de la puella eterna, la niña eterna, un arquetipo femenino que representa a mujeres emocionalmente atrapadas en una adolescencia psicológica. Mujeres encantadoras, intuitivas, sensibles, pero también profundamente inseguras, dependientes y temerosas de asumir la vida con plena autonomía. Este estado no es una elección consciente, es el resultado de años de condicionamientos, heridas no sanadas, expectativas culturales asfixiantes y un profundo miedo al abandono, al juicio, al fracaso. La dependencia emocional no surge de la nada, se teje lentamente, a lo largo de los años, en silencios no expresados, en sueños postergados, en miradas que exigían perfección, en palabras que moldeaban la identidad femenina en función del agrado, la belleza y la complacencia. ¿Y si la verdadera madurez no tiene nada que ver con la edad, sino con el coraje de mirar hacia adentro? Este video no es una crítica, es una invitación profunda a comprender por qué muchas mujeres permanecen atrapadas en un ciclo de inmadurez emocional y cómo pueden, si lo desean, comenzar a liberarse. Porque crecer no es perder la dulzura ni la sensibilidad. Crecer es dejar de vivir desde la carencia, es aprender a nutrirse a sí misma, es dejar de esperar un salvador y convertirse en protagonista de la propia historia. Si estas palabras resuenan contigo, quédate. Vamos a mirar con honestidad, con compasión y con profundidad lo que muchas veces evitamos ver, pero que guarda el poder de transformarnos desde dentro. La psique de la niña eterna, encantadora, pero fragmentada. A primera vista, la mujer que encarna el arquetipo de la puella eterna puede parecer luminosa, libre, incluso inspiradora. Tiene algo de aire juvenil, una energía ligera, curiosa, muchas veces magnética. Sabe cautivar. Su presencia parece irradiar vida y una promesa de frescura en un mundo que a veces se siente excesivamente rígido o demandante. Sin embargo, detrás de esa imagen encantadora, muchas veces se esconde un terreno interno frágil, inestable, construido sobre inseguridades, miedos profundos y una resistencia silenciosa a asumir compromisos reales con la vida. La niña eterna, desde la mirada de Jung, es una mujer que ha detenido su crecimiento emocional en una etapa temprana. No por falta de inteligencia o sensibilidad, sino porque inconscientemente teme lo que implica crecer, asumir responsabilidades, aceptar límites, tolerar la frustración, elegir sin garantías. En su mundo interno, crecer se asocia al dolor, al abandono, a la pérdida de amor. Por eso, aunque biológicamente adulta, su identidad emocional permanece fragmentada. Oscila entre el deseo de libertad y el anhelo de protección. Puede mostrarse autosuficiente, pero en su núcleo más profundo, espera, a veces desesperadamente, que alguien venga a rescatarla del peso de vivir. Este tipo de mujer suele idealizar el amor, creyendo que un compañero amoroso, fuerte, casi paternal, le dará lo que siente que le falta. En sus relaciones, busca una especie de fusión que le brinde seguridad, dirección, validación. Pero, al depositar su equilibrio interno en el otro, cae una y otra vez en patrones de dependencia emocional. Cuando ese ideal no se cumple, surge el desencanto.
Puede volverse demandante, evasiva, inestable o incluso cortar el vínculo abruptamente, repitiendo así el ciclo de búsqueda, idealización, frustración. Y no es que no tenga capacidad de amar, la tiene, y mucha, pero su forma de amar está teñida por un miedo inconsciente al abandono y una dificultad profunda para sostenerse por sí misma. En muchos casos, esta mujer ha sido sobreprotegida en su infancia o privada de modelos femeninos fuertes y autónomos. Se le enseñó a ser querida, no a ser libre, a agradar, no a decidir, a esperar, no a construir, y el resultado es un alma suspendida, que no logra echar raíces, que tiene ideas brillantes pero no persevera, que comienza proyectos pero los abandona, que desea vivir con intensidad pero teme entregarse por completo, que sueña con ser vista pero se esconde detrás de máscaras cuidadosamente diseñadas. Esta fragmentación interior no es un defecto de carácter, es una herida, una adaptación inconsciente a un mundo que no le ofreció las herramientas para convertirse en una mujer plena, autónoma, integrada. Pero esa herida puede ser comprendida, y esa comprensión puede ser el primer paso hacia un camino de reconstrucción interior. Porque el problema no es haber sido niña por mucho tiempo. El problema es que esa niña aún dirija tu vida, sin que tú lo sepas. Las raíces invisibles, infancia, trauma y cultura. Nadie elige voluntariamente permanecer en un estado de inmadurez emocional. Lo que muchas veces interpretamos como debilidad, dependencia o inseguridad crónica es en realidad la manifestación de algo mucho más profundo. Heridas antiguas, silencios no elaborados y mensajes culturales que, poco a poco, moldearon una identidad incompleta. La niña eterna no nace, se construye. En primer lugar está la infancia sobreprotegida. Muchas mujeres atrapadas en el ciclo de la dependencia emocional crecieron en hogares donde se les negó, sin mala intención, la oportunidad de enfrentarse a los desafíos naturales del crecimiento. Padres que, por amor o miedo, resolvían todo por ellas, evitaban que se frustraran, tomaban decisiones por ellas, las protegían incluso de las consecuencias de sus propios actos. Lo que en apariencia es cuidado, en lo profundo es un mensaje inconsciente. Tú no puedes sola, y ese mensaje cala hondo. La niña aprende que ser amada equivale a ser cuidada, y que, fuera de ese cuidado, la vida es demasiado riesgosa. Luego está el impacto de los traumas emocionales, muchas veces invisibles para la conciencia. Rechazos tempranos, ausencias afectivas, invalidación de las emociones, burlas, críticas constantes o incluso abusos sutiles pueden quedar grabados en el cuerpo y la psique como heridas abiertas. Heridas que impiden confiar en uno mismo y en los demás. Una mujer que ha sido emocionalmente herida en su infancia puede desarrollar mecanismos de defensa que la mantendrán a salvo, pero también detenida. Puede volverse dependiente, temerosa del conflicto, con una necesidad exagerada de aprobación. Puede desconfiar de su criterio, evitar tomar decisiones y buscar figuras fuertes que la guíen o protejan. Pero no todo se origina en la historia personal. Hay algo más grande, más colectivo, que actúa desde hace siglos: la cultura. Desde pequeñas, muchas mujeres aprenden que su valor reside en cómo son vistas. Se les enseña a ser bonitas, dulces, complacientes, a sonreír aunque no tengan ganas, a gustar antes que hacer, a evitar la confrontación, a posponer sus deseos por el bienestar de otros. En los cuentos que escuchan, en las películas que ven, en las redes sociales que consumen, la figura femenina ideal es siempre joven, delgada, atractiva y dependiente. Incluso las princesas modernas siguen esperando al héroe que vendrá a darles sentido, y así se instala en el inconsciente femenino una idea peligrosa. Ser mujer significa ser deseada, no realizada. Esto genera un tipo de identidad frágil, altamente condicionada por el entorno. Una mujer que no se siente con derecho a decir no, a decepcionar, a equivocarse. Una mujer que vive mirando hacia afuera,
calibrando constantemente si está siendo suficiente para los demás. La combinación de estos tres factores, una infancia sin autonomía, heridas emocionales no sanadas y una cultura que premia la sumisión disfrazada de dulzura, produce un terreno fértil para que la puella eterna se arraigue. Y así muchas mujeres adultas siguen esperando el amor perfecto, la oportunidad ideal, el momento mágico en que, por fin, se sentirán completas, sin saber que ese momento no llega desde afuera, sino desde dentro. Comprender estas raíces no es culpar, es iluminar, es reconocer que la dependencia emocional no es una elección consciente, sino el efecto acumulado de muchas fuerzas que operaron en la sombra. Pero ahora que podemos verlas, ya no tenemos que seguir atrapadas en ellas. Síntomas de la inmadurez emocional, señales que no siempre se ven. Una de las razones por las cuales la inmadurez emocional puede persistir durante décadas sin ser reconocida es que sabe disfrazarse. No todas las mujeres atrapadas en este patrón se ven frágiles o inseguras. Algunas parecen exitosas, independientes, sociables. Son madres, profesionales, tienen parejas estables, pero en su mundo interno habita una ansiedad constante, una voz silenciosa que les susurra: no estoy lista, no puedo sola, necesito que alguien me guíe. La niña eterna no siempre se nota, pero sus síntomas, cuando se observan con profundidad, siguen un patrón claro. 1. Idealización del amor. Muchas mujeres emocionalmente inmaduras depositan en el amor romántico la esperanza de salvación. Quieren una pareja que sea madre, padre, terapeuta y redención. Esperan que el otro les devuelva el sentido, la dirección, el equilibrio. Se enamoran de la fantasía, no de la persona real. Esto las lleva a vincularse desde la carencia. Exigen mucho, toleran poco, se frustran rápido. Al primer signo de imperfección surge el enojo, la tristeza o el alejamiento. Y si están solas, sienten que les falta algo esencial, como si su identidad estuviera incompleta, sin un otro que las valide. 2. Evasión de la responsabilidad. Otra señal evidente es la dificultad para asumir compromisos reales, no porque no tengan capacidades, sino porque temen equivocarse. Evitan decisiones importantes, postergan proyectos y buscan excusas para no enfrentar lo que la vida les exige. Esta evasión puede expresarse como procrastinación, confusión crónica, cambios constantes de rumbo, o incluso como una aparente despreocupación por el futuro. Pero detrás de esa fachada hay miedo a fallar, a decepcionar, a cargar con el peso de la propia existencia. 3. Búsqueda compulsiva de aprobación. La mujer inmadura emocionalmente muchas veces no sabe quién es, a menos que alguien se lo confirme. Necesita constantemente saber que está haciendo lo correcto, que es amada, valorada, aceptada. Puede vivir en función del qué dirán, tomando decisiones que agradan a otros, pero la alejan de sí misma. Este tipo de mujer rara vez dice lo que realmente piensa, por miedo a perder el afecto o generar conflicto. 4. Falta de dirección vital. Aunque parezca activa, la puella eterna suele sentirse perdida. Cambia de carrera, de pareja, de ciudad, de estilo de vida, buscando sin encontrar. No porque no tenga sueños, sino porque teme comprometerse con ellos. Quiere garantías antes de avanzar. Y como la vida no ofrece certezas, se queda atrapada en un ciclo de comienzos inconclusos. 5. Envejecer. En una cultura que glorifica la juventud, muchas mujeres aprenden que perder frescura, belleza o delgadez es perder valor, y así vivir se convierte en una carrera contra el tiempo. Este miedo no es solo físico, es existencial. La mujer inmadura teme que al crecer ya no sea deseable. Por eso muchas veces se aferra a la imagen de la niña encantadora, espontánea, sexy, como única vía para ser vista. Y en esa lucha por permanecer joven, sacrifica su madurez, su autenticidad, su libertad interior. Estos síntomas no aparecen todos juntos ni en todas las mujeres, pero cuando alguno de ellos se repite a lo largo del tiempo,
es hora de hacer una pausa y mirar adentro, porque lo que duele no es el síntoma en sí, sino no saber de dónde viene. Y lo que libera es entender que existe un camino para salir de ahí. La sombra femenina, lo que se ha reprimido por años. Carl Jung nos enseñó que todos llevamos dentro una sombra, la parte de nuestra psique que contiene aquello que hemos reprimido, negado o considerado inaceptable. No es necesariamente algo malo, pero sí profundamente incómodo, y por eso mismo permanece fuera de nuestra conciencia. En el caso de muchas mujeres emocionalmente inmaduras, esa sombra no está compuesta por crueldad, egoísmo o violencia, sino por algo más inquietante: su propia fuerza. Sí, lo que muchas mujeres han ocultado durante años, incluso de sí mismas, es su capacidad de decisión, su deseo de independencia, su ambición, su voz auténtica, su autoridad interna. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñas aprendieron que ser fuerte podía significar ser rechazada, que tener opinión propia era ser difícil, que mostrar determinación era ser mandona, que poner límites era ser egoísta. Y así, poco a poco, fueron desconectándose de partes fundamentales de su identidad. Se volvieron buenas niñas, amables, suaves, comprensivas, pero también complacientes, pasivas y temerosas de incomodar. La sombra de la puella eterna no es una oscuridad evidente, es una luz no reconocida, un poder oculto, desplazado, que sigue esperando el permiso para manifestarse. El problema es que todo lo que se reprime se convierte en destino. Aquello que no integramos en nuestra conciencia termina dominándonos desde el inconsciente. Es por eso que muchas mujeres repiten relaciones donde se sienten pequeñas, se sabotean profesionalmente o renuncian a sus sueños sin saber por qué. Están en guerra interna, quieren avanzar, pero temen su propia potencia. Anhelan libertad, pero temen las consecuencias de ejercerla. Y aquí está la clave: no hay madurez sin integración de la sombra. Aceptar la propia fuerza no significa volverse dura o insensible. Significa reconocer que ser mujer también es tener coraje, dirección, claridad, que no necesitamos pedir permiso para existir con plenitud. Reconciliarse con la sombra es un acto de profundo amor propio. Es dejar de esconder lo que realmente somos para encajar en moldes que nos quedan estrechos. Y es en ese momento, cuando abrazamos lo que antes temíamos ver, que comenzamos a caminar por fin hacia una madurez real. Individuación, el camino hacia la verdadera madurez psicológica. Carl Jung no concebía la madurez como un destino al que se llega con la edad, el estatus o el cumplimiento de ciertas normas sociales. Para él, madurar era un viaje interior, profundo y muchas veces doloroso. Lo llamó individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en quien realmente es, más allá de las máscaras, los mandatos y los traumas. ¿Y qué significa eso en la vida real de una mujer marcada por la dependencia emocional? Significa que para crecer no basta con hacer lo correcto o acumular responsabilidades. Lo esencial es integrar todas las partes de su psique: la luz y la sombra, la niña herida y la mujer fuerte, el deseo de ser cuidada y la necesidad de autonomía. La individuación implica dejar de vivir según las expectativas externas de los padres, de la pareja, de la sociedad, y comenzar a escuchar la voz propia, una voz que muchas veces ha estado silenciada durante años. Pero este camino no es lineal, al contrario, es incómodo, desafiante y suele comenzar con una crisis, una ruptura amorosa, una pérdida, una traición, un vacío que ya no puede ser ignorado. La mujer que ha vivido desde la puella eterna empieza a sentir que algo no encaja, que hay una vida que no ha sido vivida. Ese malestar no es un fracaso, es el inicio del despertar. Uno de los pasos más importantes en este proceso es la aceptación radical de la propia historia. Dejar de romantizar el pasado, mirar las heridas sin negarlas, aceptar que hubo ausencias, traumas, carencias,
pero también la posibilidad de reconstruir. Luego llega el momento de soltar las ilusiones. Esa parte duele. Implica reconocer que el príncipe salvador no existe, que nadie vendrá a completar lo que nos falta, que la plenitud no llega desde afuera y que, por más romántica que parezca la dependencia emocional, siempre cobra un precio: nuestra libertad. Otro aspecto central de la individuación es el equilibrio entre las energías internas, el ánima, femenina, y el animus, masculina, que coexisten en cada ser humano. La mujer inmadura, muchas veces, rechaza su energía masculina interna, la que decide, actúa, dirige, porque le enseñaron que ser femenina era ser pasiva, receptiva, sumisa. Pero una mujer completa es aquella que logra integrar ambas energías, que puede ser tierna y firme, sensible y decidida, intuitiva y estratégica, que no necesita elegir entre cuidar y liderar, porque sabe que puede habitar todas sus dimensiones. La individuación no se trata de volverse perfecta, ni de dejar de tener miedo. Se trata de elegir con conciencia, de dejar de vivir en función del agrado ajeno, de sostenerse con dignidad, incluso en la incertidumbre, y de caminar con una verdad interna que ya no necesita ser explicada ni justificada. No todas las mujeres están dispuestas a emprender este camino. Requiere valor, porque implica despedirse de la niña eterna y dar la bienvenida a una mujer que no es idealizada, pero sí profundamente libre. Y eso, aunque asuste, es lo más cercano a una vida auténtica. ¿Cómo romper el ciclo? Pasos hacia una madurez real. Romper el ciclo de la dependencia emocional no es simplemente dejar de ser dependiente. Tampoco se trata de volverse fría, autosuficiente o cortar vínculos. El verdadero cambio es más profundo, más humano, más amoroso. Es una transformación interna que empieza con una sola decisión: mirarte con honestidad. Si reconoces en ti o en alguien cercano algunos de los rasgos de la huella eterna, no estás sola. Lo primero que necesitas saber es esto: no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad, porque ahora lo ves, y lo que ves, puedes cambiarlo. Aquí te comparto 6 pasos concretos que pueden marcar el inicio de tu madurez real. 1. Reconoce tus patrones inconscientes. Nada puede transformarse sin ser visto. El primer paso hacia la madurez es el autoconocimiento profundo. Observa tus relaciones. ¿Tiendes a idealizar a tu pareja? ¿Evitas tomar decisiones importantes? ¿Te paraliza el miedo a equivocarte o a decepcionar? Escribe, reflexiona, habla con alguien de confianza o con un terapeuta. Saca a la luz esos comportamientos repetitivos que hasta ahora te han mantenido atrapada. 2. Renuncia a vivir para agradar. Una mujer madura no necesita que todos la quieran. Se respeta lo suficiente como para poner límites, decir no y sostener su verdad, incluso si eso decepciona a alguien. Pregúntate, ¿cuántas veces has traicionado lo que sientes solo para no incomodar? Romper con la necesidad de aprobación es doloroso al principio, pero liberador a largo plazo. 3. Asume tu historia sin culpas ni vergüenza. Madurar es mirar hacia atrás sin idealizar ni negar. Tal vez fuiste herida, tal vez no recibiste el amor o la guía que necesitabas. Pero eso no te condena. Hoy puedes convertirte en la mujer que te habría gustado tener como guía en tu infancia. La responsabilidad emocional no es culparte por tu pasado, es hacerte cargo de tu presente. Y eso cambia todo. 4. Desarrolla tu autonomía emocional. Aprende a estar contigo misma sin sentir vacío, a disfrutar de tu compañía, a validar tus emociones sin depender del otro para sentirte valiosa. Esto no significa vivir aislada, sino cultivar relaciones más libres, más honestas, más recíprocas. Vincularte desde la plenitud, no desde la necesidad. 5. Equilibra tu energía masculina y femenina. No necesitas dejar de ser sensible o intuitiva, pero sí puedes recuperar tu parte activa, decidida, protectora de ti misma. Actúa, organiza, lidera tu vida.
No esperes que las cosas se acomoden solas o que alguien venga a rescatarte. Aprende a sostenerte. Y si tiembla la voz, hazlo igual, porque cada vez que eliges, creces. 6. Enfrenta el miedo de crecer. Este es quizás el paso más difícil y más necesario. Muchas veces, la inmadurez se mantiene porque tenemos miedo. Miedo a perder la inocencia, miedo a que nadie nos cuide, miedo a no estar a la altura. Pero ese miedo es parte del proceso. Y cuando lo atraviesas, descubres algo revelador. Eres más fuerte de lo que pensabas. Crecer no es volverse dura, es volverse entera. Y una mujer entera ya no necesita vivir fragmentada entre lo que los demás esperan y lo que su alma pide a gritos. Romper el ciclo de la dependencia emocional no es un acto grandioso y visible. Es una sucesión de pequeñas elecciones internas. Es mirarte al espejo, por fin, sin disfraces, y decirte: ya no necesito que me salven. Ahora soy yo quien se sostiene. Y ese momento, aunque silencioso, marca un antes y un después. Es el comienzo de tu vida como mujer adulta, libre y consciente. La mujer que se atrevió a madurar no es volverse perfecta, es volverse verdadera, es dejar de vivir en espera, de amor, de aprobación, de permiso, y comenzar a habitarse por dentro. Es mirar de frente las propias heridas, con ternura y sin excusas, y elegir cada día construir una vida que refleje quién eres, no quién aprendiste a fingir ser. La huella eterna puede haber sido parte de tu historia, pero no necesita ser tu destino. Toda mujer que se atreve a romper con la dependencia emocional, que se enfrenta a sus sombras, que renuncia al rol de niña encantadora para convertirse en autora de su vida, inicia un camino sin retorno, el de la individuación, la libertad y la autenticidad. No hay acto más valiente, y tú puedes comenzarlo hoy con una sola pregunta frente al espejo. ¿Quién soy, más allá de lo que otros esperan de mí?